Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Pueden encender, mis hermanos de alabanza. Vamos a orar por la palabra. Que sea el Señor que nos hable esta noche. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque estamos en tu casa, Señor. Te pido que seas tú el que nos hable, el que envíe la palabra que necesitamos cada uno. Tú sabes nuestras necesidades, Señor, las ponemos a tus pies para que tú tengas misericordia una vez más de nosotros. Que traigas el consuelo, la fortaleza, la guianza, Señor, de tu palabra. Sabemos que la necesitamos, Señor, nos declaramos necesitados de tu Espíritu Santo y de tu palabra, de tus fuerzas, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a seguir hablando lo que dejamos a medias, pero no terminamos el tema el viernes pasado, o el antepasado, el pasado, ¿verdad? Los que se alejaron de Jesús. Y pues aquí quiero ir rápido, y hablamos de cosas que nos alejan del Señor. O sea, vimos dos, las riquezas y la doctrina. Pero quiero hacer énfasis en la forma en que nos alejamos nosotros. Cada día nosotros nos alejamos de Dios o nos acercamos de Dios. Pero lo que hagamos, todo lo que hagamos a nivel terrenal, a nivel literal, a nivel sensorial, es lo que nos prepara para la eternidad. O sea, la Biblia dice, por ejemplo, que uno tiene que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, ¿pero cuándo? Ahorita, sí, pues. Entonces ahí viene una mezcla de entender, digamos, del efecto literal hoy en día con un efecto eterno. No hemos logrado entender esto, pero yo creo que, digamos, tenemos que analizar, y hablamos de las riquezas, pero tenemos que seguir analizando las riquezas siempre, porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero le expliqué que ese amor no es ágape, tampoco es fileo, sino ese amor, la palabra ahí que se usa en el griego es codicia. Entonces quiere decir que la codicia del dinero es la raíz de todos los males. Entonces, unos por tenerlo, otros por incrementarlo, y en fin, o sea, por muchas cosas. Incluso, mire, el diablo es tan sutil. Yo creo que el diablo es estudioso, hermano. Es un estudioso del comportamiento humano. Él nos conoce. Incluso en la Biblia dice que conocieron las profundidades de Satanás. O sea, hay cosas que ni nosotros mismos nos conocemos de cómo somos. La Biblia habla, digamos, de la mujer extraña. Se recuerda, ¿verdad? Pero no me refiero a la mujer literalmente como sexo femenino, sino me refiero, digamos, a la iglesia extraña. O sea, a una iglesia extraña. Pero extraña no es aquella que no se conozca, sino aquella que ante una circunstancia nueva reacciona como no creyó nunca que iba a reaccionar. O sea, no sé si me van a entender, ¿verdad? O sea, la iglesia, o sea, los cristianos a veces reaccionan de una forma que nunca pensaron que iban a reaccionar siendo cristianos ante X situación. Es por eso de que vemos que mucha gente, muchos cristianos se han alejado. No sé si usted tiene alguien en mente, ahorita alguien que conocía y se alejó, ¿no? Yo tengo más de los que quisiera conocer y recordar que se alejaron del Señor. O sea, estaban ahí, estaban con nosotros, servían con nosotros, tenían comunión con nosotros, estaban acá, pero algo les pasó y se volvieron extraños a su naturaleza. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Depende de cada uno. Dios, la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ok, pero entonces analicemos este verso. Si fuera así, ¿está hablando eso de salvación o de qué? Analice, piense. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Está hablando de salvación? Perdón, ¿está hablando de qué? Ponerle a Luis y después a Juanca. Ese creo que está en Santiago 4:4, ¿no? ¿No se recuerdan ustedes? Está en la Biblia, va a decir. Uno, sí.
Dale, ¿no? pues. De una buena relación con nuestro Padre, ¿verdad? En buscarle nosotros a Él y obtener de parte de Él para nuestra vida lo que necesitamos para agradarle, ¿verdad? Busquemos ese verso, está en Santiago. Creo que es 8:4 será. Ok, entonces, sí, parte de eso es lo que, no puede ser 8. O 2:4 será. O 2:8. 2:8 es. 4:8. ¿Y yo qué estaba diciendo? Pero antes que dije. Es que yo, no, 4:4 estaba buscando yo. Ok, aquí está, mire. Sí, sí. O sea, no, vos entendiste claro que no es salvación, ¿verdad? Va. ¿Y Juan Carlos? Que no es salvación, va. Ok. Pero ahora, leámoslo y analicemos lo que dicen los hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ok. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Ok. Aquí, si estuviera hablando de salvación, ¿quién sería salvo? Nadie. Porque le dice que por gracia somos salvos para que nadie se gloríe. O sea, aquí no está hablando de salvación. Y la Biblia también dice que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y por eso lo podemos amar a Él. Entonces nosotros, Dios nos ama, Dios nos salva. Y después de salvarnos, hay un acercamiento o un alejamiento para Él. O sea, ya cristianos. O sea, y el problema es, hermano, como me recuerdo que me hicieron una vez un problema matemático cuando yo tenía como 1 año. Pero era, mire pues, se lo voy a poner, estamos platicando, ¿va? Como dicen por ahí, es un conversatorio, así le dicen ahora, ¿verdad? ¿Sabe qué es eso, verdad? Estamos conversando, pues, estamos conversando, no es una liturgia que hay que seguir, estamos conversando, ¿verdad? Ok, este problema era, por ejemplo, si, pongámoslo así, pero es para que entendamos nuestro caminar nosotros, porque a veces nos sentimos poderosos en el Señor, ¿o no? A veces. Y a veces nos sentimos débiles. A veces nos sentimos cerca de Dios y a veces lejos. A veces sentimos que Dios, cuando le oramos, inmediatamente viene la respuesta. Y a veces sentimos que oramos y no pasa nada. ¿O no? Otra vez me pasa. A todos nos pasa eso. Pero bueno, el problema mejor ni se lo digo porque tal vez ni le gusta a usted la matemática, las odia con todo su corazón, ¿va? Pero el punto era, digamos, de que había un gusano que estaba subiendo la pared, pero se daban cuenta que nunca llegaba arriba. Y lo miraban todos los días, porque cada día más o menos lograron ver que subía 2, le había medido como, pongámosle para entender, 2 centímetros, pero bajaba 1 al otro. O sea, avanzaba 2, bajaba 1. Y si la altura era 10 centímetros, ¿cuántos días tenía que pasar para que llegara arriba? Ahí se lo dejo para que lo piense, pero el punto es ese. El punto es, lo que quiero decirles es esto. No son 20. No. Bueno, mire eso, ahí se lo digo después. Pero oiga, el punto es ese. Nosotros es como dicen en mi pueblo, it's up to you, it's up to me. O sea, es de nosotros ya, después de salvos, alejarnos o acercarnos. Es de nosotros. Pero viene el enemigo y utiliza todos los medios posibles para que nos alejemos. Por ejemplo, usa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Usa tu necesidad de salud. Utiliza tu necesidad monetaria. Utiliza problemas en el vecindario, problemas nacionales. Usa todo para distraerte. Y que entonces el objetivo, la energía, digamos, o la dedicación no sea para acercarse a Dios, sino para distraernos y bajar. ¿Y sabe por qué ese gusano, por qué bajaba uno al otro día? Porque se cansaba. O sea, él para él era un esfuerzo, subía y después descansaba. Y cuando descansaba, se bajaba. Es por eso que la Biblia dice, orad cada 2 días, dice. Orad sin cesar.
Y volvemos a lo mismo. ¿Será que oramos sin cesar realmente? Mire, ¿sabe qué? Mire, pues, solo para que lo entendamos o para que yo me sienta animado y creyendo que usted lo entendió. Mire, pues, ¿sabe cómo yo he analizado la oración? La de ustedes. Mire, pues, por ejemplo, ustedes saben qué es esto, ¿verdad? Disculpe que me sale torcido, ¿va? Más o menos, va. ¿Qué es eso? Más o menos. Aplíquele simetría por fe. ¿Qué es? No, un tiro al blanco. Está clarísimo. No. Bueno, mire pues. Oiga pues. Entonces, mire, yo lo he visto así. Mire, Dios nos habla de diferentes partes a cada uno de nosotros, de diferente forma, ¿va? Me gustaría saber cómo te habla Dios, para saber si es Dios el que te habla. O es tu alma, porque a veces el alma también habla. A mí me habla mi alma, le digo, no, esa no es la voz de Dios. Uno tiene que aprender a reconocer cuando Dios le habla y cuando nuestra alma nos está hablando. Y por supuesto entender cuando el diablo nos está hablando. Bueno, entonces asumamos, por eso le dije que le aplique fe a esto y que es un tiro al blanco. Ok, entonces, ¿qué le ponemos acá? Entonces, yo he visto eso en nuestras oraciones. Ahora, viendo esto, ¿cuál sería el objetivo al cual había que orar de estos tres círculos que no son concéntricos? Exactamente. Sería acá, ven. Ese es el objetivo. Ok, pero entonces, mire, este objetivo tenemos un montón de centros para atacar. Por ejemplo, como le digo, cualquier área de nuestra alma es un tiro al blanco. Cualquier relación familiar es un tiro al blanco. Una enfermedad, y lo digo, cualquier cosa que dije es un tiro al blanco. Ok, entonces, logré ver esto espiritualmente. Que la gente hace esto, mire. Estos son los tiros. O sea, la necesidad es esta, pero aquí estaba la oración acá. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo desenfocado? ¿Pero qué lo desenfoca? El pecado. Fíjate que es el pecado y también los problemas cuando nosotros nos enfocamos en el problema, no en la solución del problema. El problema la gente lo puede estar buscando y buscando toda su vida, pero no pedirle a Dios que dé la respuesta. Ok, pero entonces, sí, es o sea, y está por acá los tiros de la oración. Y raro el que pega por acá. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hay algo que nos está alejando de Dios a través de la oración. O sea, la oración, mire, ¿cuál es nuestra comunicación con Dios? La oración. Entonces, ¿cuál es donde el enemigo trata de poner obstáculos en nuestra? Esa es nuestra oración. No hay otra. O sea, esa es nuestra oración. Pero cuando vamos avanzando, ¿cuál sería después de la oración lo que el enemigo lo convierte, le pone el objetivo principal? Obstaculizar. Después de la oración. ¿Cómo? La fe, congregarse. Pero fíjate que para congregarse hay que tener fe. Porque hay gente, vos si vamos a iglesia, ¿qué? Vamos, pues mira, porque de todos modos hay que ir a alguna iglesia. Vamos porque vamos. Pero entonces no ha entendido que necesitamos congregarnos. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Bueno, pero una cosa, digamos, estamos hablando de lo bueno que nosotros tenemos que hacer. Y aparte de la oración y lo que dijeron, la fe y congregarse, hay algo muy importante, muy importante. Por ejemplo, si usted está, mire, yo me acuerdo que estábamos, ¿de dónde estábamos? Estábamos en México una vez. Entonces un hermano mexicano digo, miren hermanos, decía, sí, miren hermanos, miren, aquí en México, la verdad que traten de hablar así, decía. Traten de hablar así, porque si por ejemplo al taxi dicen, mire, ¿dónde va pues? Este shopping, $20 va, y da la vuelta a la manzana y nos va a cobrar. Hablen como mexicanos, decía. Entonces ahí estuvimos practicando ahí, después nos descontaminamos, no sabemos nada. Pero, oiga, pero
El punto que le quiero transmitir es hablar el idioma de acuerdo al lugar donde estamos. Ok, entonces nosotros, una cosa que nos aleja después de la oración es el hablar en lenguas, en el mundo espiritual, que es más real que este. ¿Por qué es más real el mundo espiritual que lo que vemos? Hoy sí, el hambre te cae bien, ¿va? Pues bien que te vas a meter una hamburguesa afuera también, ¿va? Porque hay una bolsa ahí de McDonald's, pero bueno. Mira, o sea, sí, o sea, entonces nosotros tenemos que reforzar, hermano, mire, tenemos que reforzar entendiendo que el tiempo de ahora, en la manifestación de Dios, la época, el ayón se llama, de Dios con la humanidad, con la iglesia, es a través del Espíritu Santo. El Padre trató con los patriarcas, con Israel, vino Cristo, trató con los judíos, y ahora el Espíritu Santo, por eso les dijo, les conviene que yo me vaya, para que venga otro consolador, el Paracletos, el gemelo. Eso se llama el parto gemelar. Cuando uno acepta al Señor, nace Cristo y el Espíritu Santo, pero hay que darle su seguimiento. Por eso hay gente que se convierte de corazón, pero el parto gemelar, que es Cristo y el Espíritu Santo, es abortado. ¿Por qué? Por no seguir, por no obedecer y no por conocer la palabra. Les pongo un ejemplo para transmitirlo. Mire, María estaba esperando a Jesús, ¿no? Eso era cierto. Y cuando lo dio a luz, si alguien sabía, lo he dicho muchas veces, que era el fruto de la sombra del Espíritu Santo, ella era ella, porque sabía que nadie la había tocado. Pero cuando ya lo tuvo, le dijeron por sueños a José, y José le dijo a María, mira, quieren matar al niño, tenemos que huir a Egipto. ¿Y qué hizo María? Obedeció. Pero digo, yo hubiera dicho, realmente yo hubiera dicho tal vez, también usted, no hombre, si, ¿quién lo va a matar si es Emmanuel? Es Dios con nosotros, es Dios encarnado, nadie lo puede matar si es Dios. Hubiéramos pensado así, realmente. Yo creo que hubiéramos pensado así. Pero entonces, ¿qué vino acá? Entender la obra del Espíritu Santo, que va contra toda lógica. Por ejemplo, mire, ¿qué es lo normal cuando alguien tiene un problema? ¿Qué pasa con alguien normal? Se preocupa, se pone a llorar, se le ve el rostro demudado. Ok, pero entonces tenemos que entender la sobrenaturalidad de Dios metida en nuestra naturalidad. Por eso, mire, esto, por ejemplo, mire, hay por ahí dicen algunos hermanos que Dios no es sobrenatural, porque Él no puede ser sobrenatural. Yo creo que al entender el concepto de ellos, yo creo que no está, no sé si han oído a ustedes esa corriente, pero Dios es sobrenatural o no. Pero mire, tenemos que entenderlo entendiendo los planos dimensionales. Por ejemplo, mire, vamos a borrar todo acá esto. Se le quedó el círculo, ¿ah? Mire, aquí hay dos planos. Aquí hay dos planos. El terrenal y el espiritual. Estamos ahí. La letra se entiende más o menos, ¿va? Pero se la leo para que usted aplique fe también ahí. Ok. Pongamos que aquí está Dios. La pregunta teológica sería, ¿puede crecer Dios? ¿Puede crecer Él? O sea, ¿puede crecer sí o no? No puede. No puede crecer. Porque Él es Dios. O sea, porque si Él pudiera crecer, le faltaría algo. Y si le faltaría algo, no sería Dios. Entonces no puede crecer. Ok, ahora, entonces Dios está acá. Digamos, aquí está Dios. Por supuesto, para ver los efectos didácticos, ¿verdad? O sea, Él no puede crecer todo. Él no puede crecer. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, para nosotros sería 1 más 1, ¿cuánto sería? Ok. Se lo quiero poner así para que lo entendamos. Ok.
Pero si nosotros vemos que Dios mete su mano acá, por ejemplo, 1 más 1, ¿cuánto es? Viéndolo no razonalmente, sino espiritualmente según la Biblia. ¿Cuánto? 1. ¿Por qué? Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la pregunta es esta. Mire, yo le hago una pregunta, hermano, tremenda. ¿Se la aguanta o no? Todo se la va a tirar, pero miren. Tomando este concepto y principio de Efesios 4:31 al 32. Cuando sea el primer de Cristo, que todos vamos a ser presentados delante de Dios y vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, bajo este principio que les dije, que no serán dos, sino solo uno, un casado puede presentar la totalidad del caso a ser juzgado, o los dos, el esposo y la esposa. Porque vamos a ser juzgados por esto, o por esto. Esto, mire, eso no tiene fe. Esto sí tiene fe. Entonces la pregunta ¿será que los divorciados por pecado van a ser presentados y van a ser aprobados, o van a ser avergonzados? Porque el problema es que al hombre van a llamar, no a la mujer. La base está clarísima. ¿Quién fue la que primero comió el fruto prohibido? Eva. Y vino Dios y mire, Dios es omnipresente. Él sabía que Eva había platicado con la serpiente y le había dado explicaciones y habían entablado un diálogo de 39 palabras, que se dicen en 40 segundos 39 palabras, y le cambió toda la doctrina que conocía. Y entonces Dios, sabiendo eso, fue con Adán: mira, ¿por qué comiste? La mujer que me diste. Pero ¿quién recibió más maldición, el hombre o la mujer? ¿Quién dijo la mujer? ¿Por qué? Espérate, ahí va como decía por un programa, el micrófono nos preguntó. No, yo creo que fue parejo, porque al hombre le dijeron que con el sudor de su frente iba a comer el pan, y a la mujer le dijeron que le iban a aumentar los dolores de parto. Tal vez fue homologada la carga para los dos. Ahora va, en base a lo que decís, apologética. ¿Alguien trabaja acá? ¿Quién trabaja acá? Ok, ¿sudan y les cuesta así ganar con dolor? ¿O hay un poquito de placer en el trabajo? ¿Placer? Sí. Ok, va, entonces ahí vamos. Y la mujer, le duelen los 9 meses y después todas las estrías y todo que le queda toda la vida. ¿Quién le duele más? La mujer. Al hombre no. Pero cuando uno entiende el gozo, digamos, del agradecimiento por trabajar, no es una carga. Tantos que hay sin trabajo y usted con trabajo. O sea, esa es una bendición. Igual también, ¿cuántas tal vez no quisieran tener hijos y no pueden? Entonces, tener un hijo también es una bendición. Bueno, entonces, tenemos que entender esto. El acercarnos depende de nosotros. No hay excusa para acercarnos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de alejarnos avergonzados o acercarnos para ser arrebatados. Pero tenemos que saber, hermano, ¿dónde estábamos? Aquí está. Que una de las cosas que nos pueden quitar el objetivo diario es la doctrina, la falta de doctrina. Yo no le digo que se va a perder, pero puede ser que se desvíe. La doctrina no salva, pero la doctrina sí te puede hacer perder, porque por eso el enemigo hace un release, dicen en el pueblo, o sea, envía espíritus de falsos maestros, de falsos profetas, para hacer desviar a la gente. Por ejemplo, con lo que decían, mire,
Uno, ¿verdad? Yo no sé si Dios existe, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿Cuál sería? Hablemos. ¿Cuál sería una razón si usted le pregunta? Viene alguien, le pregunta, mire, yo sé que usted es cristiano. Dígame, explíqueme por qué hay tanto pobre niño que se muere a los 4 años de hambre. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Cuál sería la explicación? El crecimiento, sí, pero eso no quita que se mueran los niños. O sea, entonces, ¿dónde está Dios ahí? ¿Qué le dicen? Oscar, ¿qué decís? Va, mire, pero vamos viendo por paso. Mire lo que dice Claudia María Roca de Peña. Libre albedrío. ¿Y un niño de 5 años cuándo tomó el albedrío? Pero él está bajo tutela de los padres. Pero la Biblia dice, ni el padre por los hijos, ni los hijos por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Ahí más o menos va, pero no es ahí. Entonces, tenemos que controlar esto, saber esto. ¿Por qué? Ahí está. No cocinas toda la semana. Ni cocinas, no se mentira. Sí, exactamente. La preexistencia. Si no, Dios sería injusto. Por ejemplo, mire, ¿por qué? Mire, gracias a Dios nosotros tenemos libertad de culto aquí. Al que no viene es porque quiere que haya tribulación, definitivamente. Pero unos que nacen en Irak, unos que nacen en el mundo musulmán, que son perseguidos, que ellos tienen que esconderse y juntarse no más de 5 para no llamar la atención, para que no los maten. ¿Por qué nacieron ahí? La persistencia. Tenemos que entender que todos nosotros existimos en un pasado eterno desconocido. Nosotros somos eternos relativos. Salud, ¿es tos o tornó? Nosotros nacimos en un pasado eterno. Y lo que hicimos ahí nos puso en el lugar donde ganamos el anterior, pues. Porque para eso, si no, sería injusto Dios. Porque nacen, por ejemplo, alguien nace ciego y otro nació viendo. ¿Por qué? La persistencia. Si no, sería injusto Dios. El libre albedrío, sí es cierto, pero en la preexistencia existía el libre albedrío. Por eso Dios creó a los ángeles y ellos decidieron abandonar su morada, dice Santiago, su morada natural la abandonaron para pecar. Entonces ahí cada quien decide. Entonces ahí la doctrina sí nos puede servir para afirmarnos, para acercarnos, para entender. Mire, lo que le pasa a uno diría en la Biblia, vamos a ver dónde. Aquí está, ¿ve? Aquí está. Ruth. ¿Cuánto sufrió Ruth? No. ¿Y cuál fue su sufrimiento? Aparte que se le murió el esposo. Bueno, lo que es extranjera no es tal vez sufrimiento. Esa es otra cosa. Pero vivir extranjero no es, pero estar solo en un lugar, ¿qué es? La maldición fue que la acompañó la Monster in Love. Bueno, la verdad que ok, pero entonces va, ¿y qué pasó con Esther? Esther, ¿cómo quedó Esther al final y al cabo? ¿Enaltecida? ¿Reina o no? ¿Dueña de qué? De todo no. La mitad. Ok, pero ¿qué tal si alguien hubiera juzgado la vida digamos, de la reina Esther durante los 6 meses de mirra? Ok, y sabe, mire pues, entonces nosotros puede ser que estemos en un nivel de mirra, porque todos tenemos algo que no está como quisiéramos. Lo terrible es que eso que no está como quisiéramos no provoque en nosotros acercarnos a Dios. Entonces el enemigo está cumpliendo su objetivo. Aprovecha lo que nos pasa para que nos alejemos en lugar de acercarnos a Dios. Me han dicho, hermano, mire, no he podido ir a la iglesia, que tengo tanto problema. Pues por eso vení, les digo. No, hermano, es que mira, no puedo. Se han chamucado. Entonces,
Esos 6 meses también es figura de los 6,000 años de mirra de la raza humana. Nosotros estamos ahorita terminando el año 6,000 de Adán. Abraham, 2,000 años. De Abraham, hay un traslape de Abraham a Jesucristo, de su primera venida, 2,000 años. Y de la ascensión, de la resurrección, del arrebatamiento de Jesucristo a la segunda venida, 2,000 años. Esos son 3 grupos de 2,000 años que son años mileniales, porque la Biblia dice que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Okay, entonces nosotros ahorita es por eso que estamos en el tiempo de mirra. Pero después viene 6 meses ¿de qué? ¿De qué? Ahora no se recuerdan qué le pasó. ¿De cómo? De fragancias, o sea, viene la alegría. Y después de los 6 meses de mirra y los 6 meses de ungüentos y todo lo demás que venía, el reino eterno. Mire, cuando usted esté sufriendo algo, o cuando estemos sufriendo nosotros algo, lo que tengo que hacer es rodearnos. Señor, mira, yo ahorita reconozco que no aguanto, no puedo y soy un inepto para resolver esta situación. Me someto a ti, Señor, y haz lo que tengas que hacer. Hay un himno que dice así, ¿verdad? No. Haz lo que tengas que hacer, ¿se recuerdan? No. ¿Sí te acuerdas cómo es? Dictáselo a ella, a Johanny, que ella lo cante. No se recuerda, Daniel. Uno que dice, haz lo que tengas que hacer. No lo canto porque no canto nada, pero no se recuerda. No, hermano, yo solo me sé otras, pero bueno, mire pues. Ok, estamos ahí. Entendamos, oiga, nuestra situación a través de entender nuestra condición, hijos de Dios. ¿Acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Hay cosas raras, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? Porque el otro, pues, que hagamos lo que pasó con José. El mal que le querían hacer, la maldición que le mandaron, Dios la convirtió en bendición. Si no lo venden, oiga, mire, si no venden a José, si no lo intentan matar, si no lo venden como esclavo, jamás hubiera cumplido el sueño que tuvo de que sus hermanos se iban a postrar ante él, que su padre se iba a postrar ante él. Quiere decir que las promesas de Dios que puede dar a través de los sueños, que no son todos, por supuesto, tienen que pasar un proceso de pozo, un proceso de cárcel. Pero al final aplicamos todo ayuda a bien. Mejor digámoslo así en forma personalizada, primera persona de los tiempos verbales. Todo me ayuda bien. Digamos, todo me ayuda bien. Porque yo amo al Señor. Todo es todo. O sea, lo que nos pasa, ok, Señor, yo no entiendo, pero explícale a mi espíritu por qué me pasa esto. Porque yo no quiero dejar de amarte, yo no quiero alejarme de ti. Porque tú, yo sé que al no alejarme de ti, al permanecer en ti, al acercarme a ti, tú vas a hacer lo mismo. Entonces ya se siente el hermano rico. Bueno, avancemos. Decisión emocional. Nos alejamos de Dios a través de las emociones, a través de las circunstancias, a través de los sentimientos. Por ejemplo, ¿quién se acuerda cuando Jesús le habló a Pedro y le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Qué le dijo él? Te quiero. Ahora pongámoslo a un nivel más, tal vez en su mínima expresión. Imagínense que usted la esposa le pregunta, porque es la que quiere saber si la aman o no a cada rato, ¿va? Y le diga a la esposa, mi amor, ¿me amas? Te quiero. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Por supuesto. Ok, entonces Jesús le dio 3 oportunidades. ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, ¿me agapeas?
me agapeas. Y cuando vio que falló, le dijo la otra vez, le bajó, dijo, no, este no va a poder. Le bajó el nivel y le dijo, me fileas. Entonces le dijo, ¿me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres? Te quiero. Pero él se entristeció porque le preguntó. Entonces ahora mire, de esta parte emocional, nosotros deberíamos de entender qué preguntas nos haría el Señor. O sea, ¿qué preguntas nos haría el Señor para acercarse a nosotros y que nosotros nos acercáramos a Él? Por ejemplo, ¿qué preguntas te haría el Señor? Piensa, una. Por ejemplo, ¿alguien? ¿Claudia qué es? ¿O están hablando de que vamos a cenar? ¿Hay quién? ¿Claudia? Ah, no. Mire, pues, por ejemplo, el Señor nos haría este tipo de preguntas. Por ejemplo, que nosotros por esta semana que pasó hicimos algo que no le agradó a Dios. Todos de alguna forma, ya sea de dicho, de hecho, de pensamiento, algo que no le agradó a Dios. Entonces la pregunta sería, mira, ¿por qué no te has arrepentido? Yo aquí estoy para perdonarte, pero no te has arrepentido de lo que pensaste, de lo que dijiste, de lo que oíste, incluso de lo que dejaste de hacer, no te has arrepentido. Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿por qué no has perdonado a tu prójimo? ¿Que te hizo esto? ¿Que te dijo esto? Esas serían preguntas que Dios haría. O sea, alguien que está afanado, ¿pero por qué te afanas? No, dijo escrito, por nada estéis afanosos. Antes bien pues sean conocidas, presentadas delante del Señor todas tus peticiones. Entonces, ¿por qué te estás afanando? O sea, esas preguntas nos haría el Señor para conocer si nosotros estamos por emoción o por convicción. La gente que está, hermano, algo terrible de la gente es la emoción. ¿Por qué? Porque es variable. No tiene fundamento la emoción. Mire, por ejemplo, ¿usted qué hace si, por ejemplo, mire, usted que le gusta el fútbol y encima, gacho va? Pero yo me recuerdo que hace años, no sé, ustedes me corregirán, porque realmente hay cosas que olvido a propósito, que una vez jugó Guatemala contra Brasil y que metió un gol el Pin Plata. Hermano, mire, yo conozco gente, yo vi gente que lloró con eso. ¿Era espíritu o alma? ¿Era emoción? O sea, ok, entonces quiere decir que así hay gente que llora en la iglesia por emoción circunstancial, pero no está dispuesta a cambiar. Se levanta y sigue igual. ¿Por qué? Porque no, Dios, hermano, aborrece la emoción. Por eso leímos este verso. Vosotros de doble ánimos. Y mire lo que le manda a los de doble ánimo, o sea, a los emocionales. Afligíos, lamentad. Ok, ese afligir, ¿quién tiene que afligir a quién? Uno mismo. Afligíos, o sea, está hablando, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. O sea, ¿por qué? Porque la gente que tiene risa y la que tiene gozo no tiene la capacidad de arrepentirse. Porque un proceso que precede al arrepentirse es la tristeza. Porque la Biblia dice, la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Entonces, por eso yo le decía la vez pasada, si alguien me había pedido al Señor que lo entristeciera, hagámoslo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿De qué? De lo que tengamos que arrepentirnos. Hermano, ya vi, no tengo nada. Métase con el Señor y seguro que nos va a mostrar cosas que tenemos que arrepentirnos. Ok. Entonces aquí viene, humillaos delante del Señor, verso 10, y Él os exaltará. Ese exaltará es, y Él los arrebatará. Bueno. Mateo 8:19 dice, entonces se le acercó un escriba que le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Alguien le dijo, Señor, yo te voy a seguir sea como sea toda mi vida. Yo sé que muchos han dicho así, pero han dejado de seguirlo.
emoción. Mire, por ejemplo, como dicen que había un niño que estaba aconsejando a otro de 8 años. Me decía, mira mi hijo, no mi hijo así, no, mira vos, le dijo, yo ya sé cuándo pedirle a mi papá y a mi mamá. Tengo una estrategia para pedirles cosas. Cuando está muy contento mi papá, le pido. Cuando está bien bravo, miro cómo está mi mamá. Porque puede ser que él esté bravo y ella contenta, porque él está bravo. Aprovecho a pedirle a ella. Incluso a veces tengo que llorar, le decía él, para apelar a la lástima. A los 8 años, hermanos, cuando tenga 20 va a ser un Hitler ese cuate, ¿va? O sea, el enemigo también aplica sus estrategias. O sea, hermano, miren, cuántas palabras, cuántas emociones le hemos dicho a Dios que han quedado en una adicción emocional. Eso nos aleja de Dios. Porque Él sabe qué estamos diciendo. Él sabe si lo decimos de corazón o no. Alguien dice, Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Y después hay un problema. Señor, ya no te voy a servir. Sin decirlo, lo deja de hacer. Yo me acuerdo una vez que había un hermano que tenía problemas económicos. Y dijo, mire, yo tengo problemas económicos, pero recibí un dinero que me cayó por ahí, de un negocio. Entonces el Señor me habló. Yo le había dicho, Señor, si tú me provees, yo te voy a diezmar de todo lo que me des. Si me va bien, yo te voy a diezmar. Y le fue bien. Y diezmó solo la primera vez y después ya no. Porque sentía que era mucho lo que estaba diezmando. ¿Quién más o menos hizo eso en la Biblia? ¿Quién? No, es que ese no fue diezmo. ¿Quién? No, ese hizo otra cosa, pero pues ese no era diezmo. ¿Cómo? Jacob, esto se llama un diezmo condicional, que es una emoción. Si tú me bendices, yo te voy a diezmar. Eso no es así. Porque yo te voy a diezmar, tú me vas a bendecir. Aplicando el principio, acercaos a Dios y acercaos a vosotros. Yo actúo y Él actúa. Pero la gente lo mira al revés y por eso que no encuentra la salida de esa situación. Pero Él le puso un condicional. Hay como 6, 7 tipos de diezmos. Uno es ese condicional, que ese, hermano, no agrada a Dios. Porque se trata como de emoción, manipulación. Y si alguien no se puede manipular es Dios. Si Él sabe todo. Ok. Quiere decir, sea tu hablar, sí o no. Sea tu hablar, sí o no. Mire, por ejemplo, yo conocí, una familia que vino a la iglesia hace años. Y me dijo, hermano, fíjate que hubo un problema donde estábamos en la iglesia y se desarmó todo. Todo se desarmó. Porque hubo pecado de la pastora. Ya no queremos saber nada ahí. ¿Será que nos cobija? Bueno, ahí están. Y al año, cabal, hermano, mire, nosotros no hemos decidido todavía quedarnos acá. 1 año. Y no faltaban nunca. Pero no me he decidido, me dice, dije, bueno, dale, va. A los 3 años ya me habló el Señor, me dijo la hermana, no es aquí, dale, o sea, porque esto es por amor. Mira, yo conozco pastores, no en la misión, que pelean y matan por una oveja. Yo no lo veo así. Por ejemplo, mire, que usted tenga una reunión donde hay comida. Aleluya, dicen aleluya. Y usted le diga a alguien, mira, aquí tenés que quedar aquí y te vas a comer lo que te den. Solo se sentiría contento o obligado. Y esto, 1 Corintios 9:23, que dice que todo lo que se hace en la iglesia es por amor. Yo por lo menos pienso así. Los que tengan aquí, yo quiero que estén contentos. Espiritualmente, pues. Porque su alma no va a estar. Hermano, vi que tengo 2 novias. Ore por mí para que no me agarren. Oro para que te caiga fuego y un espíritu de impotencia, disfunción eréctil.
Así que tengan cuidado, no se mentira, ¿verdad? Pero entonces hay que entender, por ejemplo, que no es por emoción, hombre. Cuando, hermanos, vamos a hacer tal cosa, amén, va. Miren, cuando nos pasamos acá, yo puse un, hermano, llámeme para pegar un clavo, para pintar, para lo que sea. Los que dijeron así, no hicieron nada. Y unos que no habían dicho, aquí estuvieron. Pero entendiendo que no era para mí, ni para usted. ¿Para quién? Para Dios. Cuando uno entiende eso, quita la decisión emocional. Porque, bueno, avancemos. Mira, pues, después dice, en el verso 20, le respondió Jesús, mira, las sierras tienen cubiles. ¿Sabe qué es cubilo? ¿Ah? ¿Qué dijo? Las sierras, dije. Es que así es en italiano. Dice, mira, Jesús le dijo, las zorras tienen cubiles. ¿Qué son cubiles? Ok, ¿cómo supo que el cubil quiere decir cueva? Muy bien, por deducción. Usted puede ser tan listo como quiera. O tan... Ok, y las aves tienen nidos. Oiga, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Aquí, ok, ¿de quién es la cabeza Cristo? Del hombre. Entonces quiere decir, no he encontrado un hombre que se pare, que sea responsable en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. No he encontrado, mire, lo pongo así, que haga mis obras, pues. O sea, no he encontrado un hombre que se ponga, que se levante de madrugada a orar por su esposa y sus hijos. No he encontrado un hombre que los bendiga, que los unja, que los haga creer y sentirse protegidos. No he encontrado hombres así. No he encontrado hombres así. He encontrado hombres que les importan más otras cosas que su propia familia. Que les importa más, tal vez, muchas cosas que ver su responsabilidad como sacerdote. Hermano, en la Biblia no existen las sacerdotisas, existen los sacerdotes. Hombres responsables, como decía un himno, hombres de valor. Después decía, hombres de valor, ¿qué decía? Eso sí está malo. Le cambiamos a hombres de valor está buscando a Dios, así como adoradores. Dios está buscando, hermano, hombres que se sientan, digamos, como tales. Nadie va a hacer nada que no sienta que es. Si usted no, hombre, estoy hablando de las cabezas, que no, si no se sienten sacerdotes, no se sienten cabezas, se van a alejar de Dios en la función que Dios está buscando para recostar su cabeza. Y al ponerse eso, entonces la mujer se va a sujetar, hermano, como dicen, como cuchillo caliente en mantequilla de ajo. Echa en un panito así tostadito, así, que haga unas burbujitas todavía. Y después una capita de queso, así. Queso fundido, pollito. Bueno, mire pues. ¿Cómo? La domba. Ok, entonces, ¿cómo se aleja una familia? No teniendo cabeza. Ahora, ¿qué hace una familia si no tiene cabeza? ¿Qué hace? No, una familia, papá, pues sí que no lo tenga, estoy hablando espiritualmente. Mire, la función se delega, pero no la responsabilidad. Entonces, él al quitarse, le está delegando la responsabilidad a la mujer. Entonces, la mujer, ¿qué tiene que hacer? Morirse y que se van los hijos. Tiene que levantarse la mujer. Yo fui a Nicaragua una semana, fuimos los 5 ministerios, hermano. Terrible nos tocó, terrible, hermano. Ustedes son tan cómodos que no hubieran aguantado, hermano. Es que dormir, hermano, yo cuando me levanté un día así, vos quizás estoy buscando algo, decía yo, no me podía parar.
Porque me pusieron en un cáter, hermano, que a medianoche, ¡pac!, se cerró. De verdad, y era el cuarto era del tamaño del catre. Y la puerta no cerraba. Señor Dios, tú sabes. Esa fue en Nicaragua, pues, en otra casa. Vista panorámica, decía, yo hasta siento algo está cayendo aquí, estaba cantando yo. Y era el agua que estaba lloviendo, ¿va? Ok, pero ahí, por ejemplo, en Nicaragua, fuimos a visitar, que pidieron cobertura al apóstol Sergio, 57 iglesias. Y habían 57 pastoras. Porque los hombres unos habían seguido con la guerrilla, otros con el ejército y otros habían huido. ¿Y qué hacían las mujeres? Levantarse. Entonces igual aplica. Si el hombre no se levanta, que se levante la mujer mientras que despierta el hombre. Si no, va a aplicar. Habrán dos en la cama. Uno será dejado y el otro será llevado. Pero mire, ¿cómo entiende usted el que está dejado? Espiritualmente, escatológicamente, ¿qué le pasa al que se dejó? Ese hecho va a ser en el bimá de Cristo. Exacto, en el bimá. Pero entonces, ¿qué le pasa al que se queda? Pero si recibió a Jesús, es salvo. No. Si recibió a Jesús, se va. Pero está hablando, ahí lo que está hablando no es de uno y uno, sino todo aquel que se ha tomado fue porque lo recibió. Al que se quedó no lo recibió, porque no aplica el bimá, porque el bimá solo es para cristianos, el bimá solo para galardones. Y los que no den van a regresar, pero los que nunca aceptaron son los que se quedan a la tribulación. Eso se pierde. ¿Cómo? No eran uno. O sea, había. ¿Cómo? Acompañando del desierto. Por eso, mire, hay gente, por ejemplo, que vive en necrofilia. Necrofilia es relaciones sexuales con muertos. O sea, muerto aquel que no conoce a Dios. Y vivo el que aceptó al Señor. Pero por su alma decidió estar en necrofilia. Qué tremendo. Por eso la Biblia dice, ¿qué comunión pues tienen la luz con las tinieblas? El diablo con Dios. O sea, está poniéndolo así, cabal. Pastor, ¿ahí no aplica entonces que la mujer santifica al varón? Mire, ves, vamos a analizar. Las preguntas hay que ponerlas bien para que usted, hermano, gane el examen. A veces me pongo tan triste que mejor no pienso, ¿va? Unos quizzes, ¿va? Por ejemplo, mire, ¿es igual purificar o salvar? La salvación, ¿cuánto dura? Y la purificación, ¿cuánto dura? La purificación es igual que la salvación. La salvación es eterna. La purificación es temporánea. O sea, ¿sabe qué? Es como que es un acompañante que tiene beneficios temporales solo en la tierra. O sea, lo guarda. Pero cuando ella se va, se queda sin cobertura. Si es que despierta. Si no despierta, se va a quedar. Y se va a ir, aplica en los que se quedan. O sea, se va a perder. Si no, la mujer sería corredentora de Cristo. Y eso es una herejía, ¿verdad? Es como que también el malentendido. Cuando vamos, yo voy a hablar. Así, hermano, usted denle que yo me voy a las 1:30, dijo que va. ¿Cuánto? Gracias, 55. ¿Se oye por ahí? Es que me dijeron que no se oía. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Álvaro, ¿oís? ¿Qué dije? ¿Sabe? Mira, a ver. El famoso versículo. Así como es el apóstol, ¿verdad? Ya lo oí también en otros lados. ¿Eso es un qué? ¿Qué dije que era esto? Conversatorio. Estamos platicando. Lo único que falta para que fuera un discipuladito sería este no es un corazón de champurrada. Hechos 16:31. Mire, pues, este es un verso tergiversado como la pregunta. Mire, tan importante que son las preguntas. Esa pregunta estuvo muy buena.
Así como las obras que han hecho también. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo ya creí, mi familia va a ser salva, sea como sea. Antibíblico. Porque entonces, ¿quién sería el redentor ahí? Uno mismo. Sí, yo acepté, entonces yo salvo a los míos. No se puede. Se pueden proteger temporalmente. Pero mire, entonces, aquí está, mire, ¿sabe? Usted sabe lo que es lo hemos platicado varias veces, lo que es el diagrama de Ishikawa, ¿va? No se tampoco se va a recordar, ¿va? ¿Alguien se recuerda? Bueno, tú te acuerdas, pues. Por ejemplo, mire, es una tortuga, donde quiera, un pescado, ¿va? Un pescado, mire, pues, un pescado. No, así no va. Mire, pues. Ahí va, acá. Mire, pues, entonces, yo voy a entender esto. No lo quiero así. Color rojito. Voy a entender esto, que es el fin. A través de entender el proceso. Por ejemplo, este sea 1 más 1 más 1 y mi resultado es 3. Yo voy a entender a través de entender las partes que lo forman. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, aquí este verso, este es 16:31 de Hechos. Pero comienza a explicarse aquí desde el 16. No, 16:32. O sea, comienza a explicarse después que se hizo la declaración. Y hablaron la palabra del Señor a él, oiga, y a todos los que estaban en casa. Entonces, primero, ¿cuál fue lo que hicieron? Oír la palabra. Primero oyeron la palabra. Al que no oye la palabra no puede ser salvo. En aquella hora de la noche los tomó consigo y los lavó las heridas. ¿Qué es lavar heridas? Ministrarse. ¿Quién dijo? Johanna. Tapila, Johanna, ahora no. También Claudia va a bailar. Alabanza. Ok, entonces mire, cuando uno mira al Señor tiene que ministrarse. ¿Para qué? Para borrar las heridas, porque las heridas van a ser obstáculos para un crecimiento, para entender, para avanzar. Y fue bautizado, ok. El que creyere y fuere bautizado, o sea, ¿qué cree? ¿A qué se cree? ¿Qué es lo que hay que creer? Pero ¿en qué hay que creer? La palabra. Hay que creer la palabra y bautizarse. Y entonces será salvo con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa. ¿Qué es eso? Una congregación, pues. Mire, yo me he dado cuenta cómo a veces me presentan. Y yo sé cómo es el que me está presentando. Mire, una vez fuimos a un lugar en la antigua Guatemala y iba con una oveja y me dice, le presento a mi amigo. Mentiroso, ni somos amigos, le dije. Pero ¿por qué? Porque el otro le dio vergüenza decir que tenía pastor, porque tenía pastor que era él. ¿Y que era? Evangélico. Entonces le dio vergüenza decir que era evangélico. Otro me dice, mire, le saludo, le presento al pastor. ¿Es lo mismo decir el pastor o mi pastor? O sea, entonces aquí el punto es ese. Tenemos que tener casa todos. Les puso la mesa. ¿Qué es eso? ¿Qué les digo Santa Cena? Hoy sí está pero on fire. ¿No quiere qué? Pero con Luis, los Luises son gruesos para comer, va. Aquí solo aquel, no comes mucho, vos comes poco. Luis Hernández, ¿comes poquito? No. Bueno, mire pues, les hizo entrar en su casa y les puso la mesa. ¿Qué es eso? Santa Cena. O sea, es un proceso. Y se regocijó de que con toda su casa había creído. Entonces, ¿qué hicieron? Creer. El que cree será salvo. Entonces
Entonces no es de que yo creo y toda mi familia automáticamente va a ser salva. Eso está. ¿Cómo? Exactamente, pero cada quien tiene que hacer su vida, su luz y sacar sus tinieblas. Por eso lo mismo que aplica. El alma que pecare, esa morirá. Alguien que peca, entonces aquí se aplica, el alma que pecare, esa morirá. Y se aplica, el que confiesa en su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, si yo peco, yo me tengo que arrepentir. Pero si peca alguien de mi casa, él tiene que arrepentirse. Yo no lo voy a poder salvar porque de Dios. Incluso, mira, hay otro verso mal entendido. Y entonces, estando Jesús, llevaron 4 amigos a un paralítico y abrieron un hoyo en el techo, que algunos estudiosos dicen que era de 25 centímetros de ese bloque. O sea, sí tardaron bastante para hacer el hoyo, ¿va? Y la Biblia dice, y Jesús, al ver la fe de ellos, los sanó. Pero hagamos un ejercicio rápido. Vénganse ustedes 3, pendiente de Rolfo y Fernandito, venite pues. Carguen a Fernandito, no se mentira. Los dos, vénganse. Mire pues. Vengan así, vénganse. Mire pues. Mire pues, va. Pónganse aquí, solo así para entenderlo, va. Aquí hay 4, va. Ponete aquí 4 grandes, va. Porque vos tenés, ¿cuántos años tenés vos? 2:14, buen testimonio. No, mire pues, solo para entenderlo, digamos que Fernandito es el que está malito y ellos lo traen. Vaya, veámoslo, va. Son 4. ¿Cuántos hay ahí? Va, ¿cuántos eran los amigos? Jesús, al ver la fe de ellos, inclusivo, no exclusivo, la fe de todos, él tenía que tener fe también. Si no, vos tenés fe por mí, vos, es que yo no tengo fe, tenés fe por mí. ¿Y qué más? Pues ni para mí tengo, más ¿va? Gracias, hermanos. Pasen ahí a sus lugares. Pues su premio será dado después. Gracias por participar. Ok, entonces, ahí lo vamos a dejar. Ya estamos, ¿verdad? Eso es, ¿qué nos aleja? No ser responsables. Pero también aplica a los hijos su condición. Sí. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, yo conozco a gente que dice, hermano, fíjese, yo voy a una iglesia ahí por mi casa. Yo voy porque me queda cerca, pero no dan Santa Cena. Así me decían, ahí no dan Santa Cena. Ahí no hay profecía, pero me queda cerca. ¿Cuál es su problema? Pereza, comodidad, confort, o sea, bueno, hermanos, ¿estamos ahí? ¿Alguna pregunta? No. Por lo menos diga, no. Entendí todo, pero no quiero preguntar. O sea, mire, pues, bueno, mire, vamos, el 10 de mayo, que es viernes. ¿Usted está de acuerdo que el 10 de mayo es el Día de la Madre, no? Todos los días. ¿Cuándo comienza a ser una madre? ¿Cuando tiene un hijo? ¿Cuándo comienza a ser madre? El momento de la copulación, ahí comienza a ser madre. Comienza a cuidarse. Pero hay madres irresponsables, Valicia. O sea, yo vi una que, así bien, una gran timba, y fumando. Me dijo el doctor que no había pena. Y el doctor fumando también. Bueno, va a ser una capacitación. Vamos a tener un taller de oración para enseñarle a orar a las mujeres. Vamos a tener un taller de apologética para enseñarles a defender la fe que tienen en base a la palabra, ¿va? Entonces, todas las hermanas están invitadas. Pero quítense eso del Día de la Madre, del Día del Padre. Lo importante es que una mujer vale tanto siempre. O hermano, yo conozco hermanos que le regalan para el Día de la Madre una plancha. Pero que es para tirársela o qué va. Pero no, porque entonces la está viendo. Y otros que dicen, no te doy regalo porque no sos mi madre, sino sos mi esposa. Entonces decirme de quién son tus hijos, decir, ¿quién te los dio? ¿Quién me hizo madre, mi mamá o vos?
O sea, usted regálele, siempre. A las mujeres por lo menos que aleguen por sus regalos. Bueno, si le quiere regalar, regálele. Pero no porque lo celebre el mundo, sino porque usted, hermana, que le diga, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No te merezco, pero déjame consentirte. Por favor, pedirle a Dios humildad para aceptarme lo que te doy. Estoy hablando cosas ya del hambre, que mejor oremos. Mejor oremos. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pido que nos ayudes con tu Espíritu Santo a no alejarnos de ti, Señor. Tú, Señor, ya hiciste lo que te correspondía al salvarnos, al amarnos, Señor. Y entendemos que es nuestra aplicación del libre albedrío que tenemos que nosotros trabajar para acercarnos a ti y entender que tú mismo te aplicas la palabra que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ayúdanos a sembrar en lo espiritual para cosechar en lo espiritual. Y de esa forma, en espíritu, alma y cuerpo. Bendícenos, ayúdanos a enamorarnos más de ti, Señor, a acercarnos con toda nuestra familia, Señor, y aquellos que se han quedado atrás, que sean un punto generador de oración, un punto generador de santidad, un punto generador de búsqueda, de acercarnos a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bendícenos, guárdanos de todo mal, Señor. Llévanos con tu paz y bendición a casa. Te lo suplicamos, nos ponemos en tus manos, nos metemos en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Bueno, vaya y no ríen el camino.